y bienvenidos. Este es el video número 36. Me da gozo una vez más estar aquí con ustedes para pues abrir las escrituras y ver en específico el día de hoy. Vamos a ver en Deuteronomio 30 lo que el Señor ya preparó para su gente Israel. Vamos a ver en este capítulo que estaba echando la cimentación o seguía echando la cimentación para el nuevo pacto. En el último video leemos que es Jehová que hace el hombre creer o quedarse incrédulo. Lo leemos en 2 de Tesalonicenses, también en 2 de Timoteo y también en Santiago. Leemos estas cosas que es Jehová que obra en el corazón, que engendra a sus propios hijos y que todo depende de su voluntad. Como leemos en Juan capítulo 1, 13, que no depende de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Jehová. Entonces es Jehová que va a engendrar sus propios hijos, va a obrar en sus corazones, cambiando su corazón poros, piedra, a un corazón de carne o sarx, como miramos en el Nuevo Testamento. Y cuando cuando Dios hace esta obra, entendemos que esta es la circuncisión del corazón o la regeneración de la vida de la persona. Y entonces, en acuerdo con lo que hemos leído varias veces en Ezequiel 36, y negar estas verdades, negar que todo depende de Jehová, que el hombre no tiene nada que ver con nacer de nuevo, porque es un hombre muerto espiritualmente, que no puede levantarse de los muertos, que es Jehová que ha predeterminado para sí mismo una familia según su voluntad. Negar estas verdades es negar o menospreciar el Shem Jehová o la palabra de Jehová, y así es ser un anticristo. Cuando hablamos de anticristo es negar estas verdades, es ser un incrédulo en cuanto a las cosas que Jehová ha dicho. Y Israel, desde que salieron de Egipto, andaban en incredulidad. Lo miramos a través de todo el antiguo pacto. Desde que salieron, empezaron a quejarse y dijeron con sus propias bocas, desear estar otra vez en Egipto, donde, según ellos, fueron cuidados mucho mejor. De hecho, cuando leemos en el libro de Jeremías, en el capítulo, si recuerdo bien, es 44, creo, donde dicen que es la reina de los cielos que estaba cuidando el pueblo. Entonces, miramos que ellos andaban en incredulidad, aunque estaban en la presencia de Jehová, recibieron sus palabras en el monte de Sinaí, y miramos que Moisés era el mediador que trajo las palabras de Jehová directamente a la gente, pero andaban en incredulidad, y miramos que Dios mató la mayoría de ellos en el desierto, pero siempre guardaba un remanente para sí mismo. Y entonces, hoy vamos a seguir estudiando del pacto que Jehová hizo con Israel, y vamos a ver en el libro de Deuteronomio capítulo 30 otra vez los principios o la promesa de un pacto nuevo. En todos los 5 libros de la ley echan una cimentación para este pacto. Entonces el nuevo pacto fue predicado a Israel desde el principio. De hecho, cuando miramos en Deuteronomio 10:16, donde dice:
Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Aquí miramos un aviso de algo que iba a venir cuando Ezequiel y Jeremías hablaron sobre esta circuncisión, que Jehová ya estaba avisando a la gente de lo que necesitaban. No tenía nada que ver con lo que recibieron en la carne, la circuncisión que hicieron con manos, sino que tiene que ver con dejar de hacer lo que no agrada a Jehová. Cuando hablamos de una circuncisión del corazón, es un cambio por completo de la persona. Está cambiando todos sus deseos, de deseos carnales, de la concupiscencia de la carne, a deseos que vienen del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, porque Dios pone su Espíritu en la persona y opera en su corazón, cambiando todo lo que era la persona antes. Como miramos cuando Jehová dijo, di a estos huesos secos, y entonces nosotros éramos huesos secos, muertos, echados en el desierto en una tumba, solamente para sufrir una eternidad separado de Jehová, pero a causa de su misericordia y su gracia, Él a un remanente levantó a estas personas de la muerte y cambió su corazón y puso en ellos un deseo de hacer su voluntad. Otra vez, este es lo que leemos en Ezequiel 36. Pero también cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo, en Juan capítulo 3, él hablaba sobre el nuevo nacimiento. Y entonces, este es lo que estamos mirando, que todo lo inmundo, toda concupiscencia de la carne, Dios tenía que operar en nosotros y pues por tribulaciones está arrancando toda esta hierba mala, se puede decir, de nuestras vidas para que pueda crecer lo bueno y lo que produce fruto. Y entonces, este es lo que hablamos cuando hablamos de la circuncisión. Y entonces, todo esto fue posible solamente por la obra de Jehová. Entonces, cuando Él dijo en Deuteronomio 10:16, Él no esperaba que la gente se opera en sí mismo, en su propio corazón, quitando estas cosas, porque es imposible. Cuando leemos Romanos capítulo 8, nos dice que es imposible. Todo lo que Pablo explica a nosotros y a los judíos que leyeron sus cartas, es imposible que el hombre opera en su propio corazón. ¿Por qué? Porque está muerto, porque es un hombre natural y no puede, es imposible, en absoluto es imposible. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar el libro de Deuteronomio, a ver si llegamos al fin. Creo que no, probablemente va a tomar 2 o 3 semanas, pero vamos a ver a través de muchos versículos la promesa de un nuevo pacto, lo que nosotros vivimos bajo o después, tal vez mejor dicho, después de la cruz, lo que Cristo logró en la cruz para su esposa. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por estas buenas noticias. Gracias por las promesas que has hecho a Abraham, a David, a Moisés. Promesas que nosotros ya podemos vivir y ver y tocar y experimentar en nuestras propias vidas. Algo que ellos esperaban en el futuro. Nosotros somos partícipes en el presente y te doy gracias por esto, Padre, que incluiste en tu plan unos gentiles. Y pido, Padre, otra vez por tu misericordia y tu gracia, que hagas tu voluntad en nuestras vidas, cambiándonos, llevando a cabo la obra que iniciaste en nosotros como ya prometiste.
Y sabemos, Padre, que tú eres fiel a todas tus promesas hacia tu familia y aún las promesas de justicia hacia los demás. Padre, gracias. Sabemos que es un proceso difícil caminar en este camino estrecho y pedimos, Padre, las fuerzas para seguir adelante. Te damos gracias. Ayúdanos ahora a entender tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir a Deuteronomio 30. Quiero leer estos próximos primeros 8 versículos y después vamos a ver varios versículos que hablan de esta promesa de un nuevo pacto. Después vamos a estudiar Deuteronomio 31, 16 y vamos a ver rápidamente Deuteronomio 32, 33 y 34. Entonces, 31 al 8. Y sucederá que cuando te sobrevinieron todas estas cosas, las bendiciones, iguales como las maldiciones que he puesto delante de ti, y volveréis en sí en medio de todas las naciones a las cuales Jehová tu Dios te hubiere arrojado. Recuerden, cuando leemos estas cosas, Dios no está diciendo quizás este es lo que va a suceder. Tal vez. No, Él está diciendo, este es lo que va a pasar. Ustedes van a sufrir todas las maldiciones que he puesto delante de ti por tu incredulidad. Y cuando volvieres en sí en medio de todas las naciones, ¿dónde están muchos de los judíos hoy en día? Tal vez la mayoría están todavía entre muchas naciones, pero cuando hablamos de Israel espiritual, ya podemos ver que muchos de Israel espiritual están esparcidos sobre toda la tierra y Dios está llamando uno por uno cada uno de los suyos que Él está regenerando, está llamándolos a volver a casa. Pero ¿dónde está esta casa? Miramos que Dios habita en su gente. Somos su tabernáculo portátil, se puede decir. Y entonces dice, y volveréis en sí en medio de todas las naciones a las cuales Jehová tu Dios te hubiere arrojado, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, Moisés hablando, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Ustedes creen que esto es posible para un hombre muerto? Obviamente no. En absoluto no. Dios tiene que revivir a este hombre, revivir los huesos secos. Y solo Jehová puede hacer esta obra. No tiene nada que ver con el hombre. Por eso predicamos que un hombre no puede salvarse a sí mismo por una oración de fe, por confesar a Cristo, todo lo que la iglesia apóstata enseña hoy en día. Si enseñan parte de la verdad mezclada con la mentira, todo está es perverso, todo está adulterado, se puede decir. Y entonces, cuando hablamos de la verdad, la verdadera doctrina es que el hombre no tiene nada que ver con su propia salvación. Dios tiene que salvar al hombre y es Dios que va a conformar el hombre a obedecer. Lo miramos otra vez. Yo sé que repito mucho a Ezequiel 36, pero es porque es una verdad. Cuando Dios dijo, voy a cambiar tu espíritu, voy a poner un nuevo espíritu, voy a poner mi espíritu y te voy a hacer o causar hacer mis mandamientos. Entonces, cuando nosotros cumplimos con la palabra de Dios es porque Jehová está por medio de su espíritu haciéndonos cumplir con su voluntad. Entonces, 30 versículo 3. Entonces Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti
y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a los cuales Jehová tu Dios te hubiere esparcido. Si hubieres sido arrojado hasta lo último de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará. Y Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás. Y él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Obviamente, este es lo que estamos mirando en Israel espiritual hoy en día. Dios está multiplicando su gente, pero notan, es Dios que te hará volver. No van a volver por su propia voluntad. Y dice, Él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Entonces, ni ellos van a multiplicarse, es Dios que va a multiplicar la gente, porque Él está engendrando sus propios hijos, como miramos en el último video. Y dice, y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón. Entonces, cuando leemos en Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, Dios, Moisés cuando lo escribió, no estaba esperando a que la gente lo hiciera por medio de sus propias manos o propias obras o lo que sea. Aquí tenemos la respuesta. La respuesta es que Jehová tu Dios va a hacer esta circuncisión. Él va a circuncidar tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Aquí miramos el versículo 6 hablando del nuevo pacto. Aquí lo tenemos. Recuerden, esta es la generación que iba a entrar en la tierra nueva. Todos sus padres, los que salieron de Egipto, ya murieron en el desierto por su incredulidad. Y aquí Moisés está avisando a ellos de hacer bien, pero está avisándolos aquí en versículo 6 de un nuevo pacto, pero algo en el futuro. Todo habla de un futuro. Por eso dice, circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente. Entonces está hablando de algo en el futuro. Otra vez en Ezequiel lo miramos también en Jeremías. Y vamos a ver estos versículos esta mañana. Y dice, y Jehová tu Dios pondrá, entonces otra vez, futuro, estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y recuerden, Cristo dijo en el libro de Mateo, hablando de los bienaventurados, que los que reciben la persecución a causa del nombre de Cristo, esta es una bendición, ser perseguido por los que no creen, los que aborrecen la palabra de Dios. Cuando miramos la vida de los judíos que vivieron y los gentiles también que se convirtieron en la primera época, recibieron mucha persecución. Por ejemplo, los saduceos, los eruditos de la ley, persiguieron a Pablo, le apedrearon y le iban a dejar por muerto. Sabemos que son ellos que demandaron de Pilato la crucifixión del Cristo. Y entonces dice, y pondrá todas esas maldiciones sobre tus enemigos. Recuerden, los enemigos son los anticristos. Entonces, los que niegan la palabra de Jehová. Entonces, pueden llamarse lo que deseen llamarse, pero Dios conoce el corazón, como miramos en Jeremías 17, versículo 10. Y entonces, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Otra vez, cuando nosotros, porque dice que Dios está conformándonos a la imagen de Cristo, y Cristo dijo, yo hago la voluntad de mi Padre. Él no hizo nada más, sino la voluntad de su Padre. Cada palabra que salió de la boca de su Padre. Y nosotros
estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Entonces, donde dice aquí, pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, si ustedes quieren empezar a contar el número de los mandamientos, todo lo que dice que debemos hacer esto, hacer otro, todo es un mandamiento. Hay más de 1000 mandamientos en el Nuevo Testamento. Muchas cosas que tenemos que poner en práctica todavía. Y obviamente va a tomar toda la vida. Pero hay que extendernos hacia la meta día tras día por golpear la carne y hacer lo que le agrada a nuestro Padre. Versículo 9. Y Jehová tu Dios te hará abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando, notan, versículo 10, es algo que tiene una condición. Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convierteres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces hay una condición a todo esto todavía. Y cuando llegamos, por ejemplo, vamos a ir a Primero de Juan 5, el versículo 3. Primero de Juan 5, el versículo 3. Este es el amor ágape de Jehová. Notan, el ágape es condicional. Entonces, Dios no ama a cada individuo sin condiciones. Hay una condición. Entonces, la condición es esto: que guardemos sus mandamientos. Y entonces, los que van a guardar sus mandamientos son los que tienen el ágape de Jehová. ¿Y de dónde viene este ágape? ¿Lo recogemos en una iglesia, en un edificio hoy en día? ¿O es por medio de hacer una confesión de fe? No, es algo que Jehová deposita en su gente. Y un fruto de este ágape que Dios pone en nosotros, por poner su espíritu, por regenerar nuestro corazón, circuncidar nuestro corazón, un fruto es obediencia a sus mandamientos. Entonces, cuando amamos a Dios y guardamos, este es versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Otra vez, hablando de lo mismo aquí en el versículo 2. Muy bien, ahora volviendo a Deuteronomio 30, el versículo 2, miramos lo mismo que acabamos de leer en 1 de Juan 5, 2 y 3. Versículo 2 dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces aquí miramos, cuando leemos el antiguo pacto, está revelado en el nuevo pacto también. No hay una diferencia aparte, bueno, una gran diferencia es la circuncisión del corazón. Entonces ahora quiero empezar a ver diferentes versículos que hablan sobre este hecho. Muy bien, vamos a Jeremías 31. Jeremías 31. Y aquí vamos a empezar las promesas del nuevo pacto. Cumplimiento de lo que hemos leído aquí en Proverbios, Deuteronomio 30, Isaías. Jeremías 31, 33. 31, el versículo 33. Aquí nos dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Otra vez, obvio,
estamos hablando del nuevo pacto y estamos hablando de un Israel espiritual. Entonces, vamos a brincar a capítulo 32. Capítulo 32. Ustedes pueden leer todo aquí en 31, pero vamos a brincar a 32, 39 al 40. 39 y 40. Aquí nos dice, y les daré un corazón y un camino para que me temen perpetuamente, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Recuerdan, hablamos en el último video sobre el temor de Jehová, Yareh en el hebreo, hablando de tener un temor o una reverencia de una persona en autoridad sobre nosotros. Obviamente en este caso hablando de la soberanía, autoridad de Jehová sobre su gente y tener y temer a Jehová por hacer lo que le agrada, por obedecer. Otra vez, todo tiene que ver el uno con el otro, como leemos en 1 de Juan 5:3, Deuteronomio 30, versículo 2. Todo esto tiene que ver con este nuevo pacto y con el temer de Jehová. Entonces, versículo 40, y haré con ellos pacto eterno. Obviamente, este no está hablando del pacto que hizo con Israel en Sinaí, está hablando de un pacto eterno hecho, en la cruz por medio de la sangre de Cristo. Dice que no tornaré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y entonces notan otra vez, este tiene que ver con el último video. Todo tiene que ver con Jehová. Jehová tiene que circuncidar el corazón. Él nos va a dar este corazón, nos va a dar un camino, nos va a poner en nosotros el temor en el corazón para no apartarnos de él, y este va a ser todo perpetuo, todo eterno. Obviamente, sin duda, estamos hablando del Israel espiritual. No se puede negar esto. Negar esto es negar la palabra de Dios y así ser un anticristo. Muy bien. Voy a terminar aquí. En el próximo video vamos a ir a Ezequiel 11 y 36, el libro de Romanos, Efesios y Filipenses, y seguir hablando de esta promesa de un pacto nuevo y ver el cumplimiento de este pacto. Me da mucho gozo poder leerles estas cosas, porque estas son las buenas nuevas del nuevo pacto. El hecho de que Dios no va a rechazar a su gente. Él no va a dejarnos como huérfanos, no va a desechar al pueblo Israel, que sus promesas son promesas fieles, y Él está cumpliendo con todas sus promesas hasta el fin, cuando viene Cristo para recoger su pueblo, para vivir con ellos toda la eternidad. Me da gozo hablar de estas cosas. Muy bien, es todo por mientras. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.